La fe es una persona, Jesucristo. Mi fe está puesta en fidelidad y obediencia a Él, a su enseñanza, a su evangelio. Y en esa obediencia, en esa fidelidad, debo de tener cierta conducta ante cuestiones sociales, culturales, ¿m? que pueden poner en juego mi vida espiritual. Hoy vamos a hablar de la corrupción espiritual, de cómo puede afectarnos esta corrupción espiritual, estos malos hábitos, a nuestra vida de fe y a este camino de santidad que hemos iniciado el día de nuestro bautismo. Decíamos programas anteriores de que la santidad es el llamado, la vocación común de todo hijo de Dios, que la santidad es un don gratuito, que está mucho más allá de lo que podamos hacer nosotros, pensar o querer, pero sí requiere de un trabajo, de un esfuerzo cotidiano, de una aceptación, y de poder vivir, de poder encarnar, como lo hizo María, en su vientre, encarnó a la palabra, al verbo. Debemos de encarnar en nuestra vida el Evangelio de Jesucristo y llevarlo ahí afuera, a toda persona. Primero en nuestra vida y después al prójimo. Dicho esto, nos vamos a meter en este final ya prácticamente de esta encíclica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, para discernir hoy justamente la corrupción espiritual y después dar paso al discernimiento, el discernimiento. Vamos a hablar de eso. Pero hoy, corrupción espiritual, numeral 164 y 165, que dice lo siguiente: el camino de santidad, el camino de la santidad, es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu. Está puesto con mayúscula, o sea, está hablando del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es fuente de paz y de gozo. Pero al mismo tiempo, dice, requiere que estemos con las lámparas encendidas. Y estarás pensando, ¿qué quiere decir el Santo Padre? Dice, y que permanezcamos atentos, guardaos de toda clase de mal. Todas estas son citas que el Santo Padre está tomando de la palabra de Dios. Otra cita, estad en vela. Estad atentos, estad con las lámparas encendidas, guardaos de toda clase de mal. Otra cita, no nos entreguemos al sueño. Repito, estar con las lámparas encendidas, guardaos de toda clase de mal, estad en vela, no entregarse al sueño. Porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. Ahí finaliza el numeral 164. Bueno, esto que dice el Santo Padre, no sé a ustedes, a mí en lo personal me toca profundamente, hasta la última fibra íntima de mi ser. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado y me está pasando justamente lo que está diciendo el Santo Padre, ¿no? Esta capacidad que tiene el enemigo de hacernos sentir que, a ver, que ya estamos en un cierto camino, que ya hemos adquirido cierto dominio sobre nuestras peores faltas, o al menos las faltas más graves. Entonces es como que uno empieza a vivir una especie de
no sé si atontamiento o adormecimiento, pero uno empieza a estar en un formato de vida en donde va caminando, pero ya no hay, supuestamente, los hay, pero uno piensa que ya no hay ese tipo de pecados graves. Y por lo tanto, la confesión sacramental se hace más esporádica, menos habitual, menos frecuente. Y la persona empieza a entrar en una especie de tibieza. No se da cuenta, no lo advierte, pero empieza a experimentar esa tibieza que de a poco se apodera de la vida espiritual. Y va a ser que en algún punto, empiezo a ceder a esto, empiezo a ceder a lo otro, ya no veo tan importante, ejemplo, el asistir al grupo de oración, entonces viene la primera excusa y automáticamente hoy falto porque, bueno, no es que no quiero ir, tengo que faltar por esta cuestión. Lo que pasa es que antes, cuando la persona estaba arraigada a la fe, atenta, estaba en vela, se guardaba de toda clase de mal, no se había entregado al sueño, la persona, el corazón de la persona, el espíritu con minúscula, estaba tan íntimamente unido al Espíritu Santo, al Espíritu con mayúscula, que no podía negociar faltar, por ejemplo, al grupo de oración o faltar a la Eucaristía. No había ningún tipo no había ningún tipo de ocasión o de situación que pusiera en juego el faltar al grupo de oración o el faltar a la misa o el faltar a otra actividad religiosa. Pero hoy ya está esta cuestión, por ejemplo, en donde tengo que hacer esto, no sé, juntarme con tal persona, dialogar, un trabajo o algo, y ya, el corazón siente como que va a faltar al grupo de oración. Un ejemplo, estoy poniendo el grupo de oración como un ejemplo, va a faltar al grupo de oración por algo que es justo. A ver, el Señor va a entender que yo no estoy faltando porque quiero faltar, sino que es que estoy faltando por una situación que es más importante que el grupo de oración. Y ahí empieza, donde empieza ese tire y afloje, esa negociación que siempre termina hacia el lado opuesto al espíritu. Siempre gana el mundo, siempre gana la carne y siempre gana estas cuestiones, repito, sociales, culturales, en donde donde tiene más peso lo que yo tengo que hacer que las cosas de Dios. Eso empieza a acontecer. ¿Por qué? Porque me descuidé. Porque descuidé mi vida de fe. La descuidé. Y en ese descuidar mi vida de fe aparece estos enemigos, repito, sutiles. Son enemigos muy sutiles que no nos damos cuenta, que muchas veces hasta se pone difícil darse cuenta, porque la excusa, o sea, el cambio que yo estoy haciendo, dejé de ir a misa, o repito, dejé de ir al grupo de oración, o dejé de hacer algo concretamente para la vida del espíritu, lo cambié por algo del mundo, por algo de la carne, y en lo aparente parece ser lícito lo que estoy haciendo, ese cambio, ese dejar la vida en el espíritu para tomar esta vida del mundo parece lícito. Entonces, en esa sutileza es donde actúa el demonio, por decirlo así, para que nosotros vivamos en este atontamiento o adormecimiento, para que de a poco se vaya desgastando
nuestra fidelidad, nuestra obediencia, esta capacidad de, Señor, te soy fiel en lo mucho y también en lo poco, y va pasando el tiempo y ya en lo mucho no, empieza a ser en lo poco y llega un momento en donde ya ni siquiera en lo poco, ya no hay tiempo, mis obligaciones, no sé, mis situaciones de la vida, mis compromisos, empiezan a tener mayor importancia, mayor carácter, mayor dominio que mi relación con Dios. Y esto pasa, y nos pasa a todos, a todos. Numeral 165, dice el Santo Padre, la corrupción espiritual, escuchen esto, la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. ¿Escucharon? Repito, la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. Porque se trata de una ceguera cómoda. Repito, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción. Menciona una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros 7 espíritus malignos. Dice el Santo Padre, otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte, o sea, el perro que vuelve a su propio vómito. Bueno, no se puede ser más claro con menos cantidad de palabras. Es exquisitamente exquisito lo que acaba de decir el Santo Padre. Me da hasta miedo de ponerme a discernirlo, pero vamos a tratar de hacerlo sin destruir la idea central de este numeral 165. Hay algo que hace ruido y que resuena fuerte en el corazón. La corrupción espiritual, decíamos antes, que es como un atontamiento o un adormecimiento, una forma de anestesia espiritual. ¿Vieron cuando vamos a recibir una intervención quirúrgica para que no sintamos, porque esa es la realidad, para que no se sienta, no se experimente la realidad de lo que está aconteciendo en el plano físico? Nosotros recibimos distintas formas de anestesia, distintos tipos de anestesia, que lo que hacen es justamente lo que estamos diciendo, es anestesiar la zona, o sea, una anestesia local, para que nosotros no estemos conscientes de lo que está aconteciendo. O sea, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo. Hay un cirujano o un grupo de cirujanos que están trabajando en mi cuerpo, y esos cirujanos que me están interviniendo, yo no los percibo, no sé lo que están haciendo, porque yo no estoy consciente, no estoy en mis cabales, porque he sido intervenido con una anestesia que me ha atontado y me ha adormecido. En el plano espiritual pasa lo mismo. Mientras se siente ruido de fondo porque tenemos algún albañil que está haciendo ruido, les pido disculpas, pero bueno, suele pasar este tipo de cosas. Les decía, este atontamiento o este adormecimiento puede pasar en el plano espiritual. Ahora, cuando entra esta corrupción espiritual, cuando ya esa anestesia
se instaló en mi espíritu con minúscula, cuando ya le permití que se inyecte esa anestesia espiritual, dice el Santo Padre, estás básicamente en el horno. ¿Por qué? Porque lo próximo es la caída. Es caer. Y esa caída es peor justamente que la caída de un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué es peor? O sea, ¿por qué es peor que un pecador? ¿Por qué es peor? Porque se trata, dice el Santo Padre, de una ceguera cómoda. O sea, a ver, todo lo que voy haciendo llega a un punto, o sea, es tal el grado de adormecimiento que ya a la vista del espíritu, o sea, el espíritu está tan adormecido, está tan anestesiado, que ya no puede reconocer entre bien o mal. No puede reconocer entre pecar o pecado y gracia. No puede reconocerlo, no lo reconoce, no logra darse cuenta. Todo lo que ve hacia adelante parece lícito. O sea, y empezarán estas autoexcusas interiores. Inclusive buscar estos amigos, nuevos amigos espirituales que avalen, que sostengan, que aplaudan, que acompañen estas nuevas formas de vivir la fe. ¿Cuántas veces para sostener algo que está mal buscamos voces, personas que digan, no, está bien lo que hiciste, claro, yo te entiendo porque... y sin embargo eso, lo que está haciendo esa voz es alimentar este error, este adormecimiento, este atontamiento. Algo que dice el cardenal Sará y que a mí me gusta mucho, dice, Jesús nos dijo o nos mandó a ser sal de la tierra, no nos mandó a ser azúcar del mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno es sal de la tierra, es una persona que lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay escalas de grises. Cuando uno es azúcar del mundo y vive en una escala de grises en donde... Y bueno, a ver, sí, está más cerca de lo negro a lo mejor para vos, pero también está cerca de lo blanco, o sea, no es malo en realidad, ¿no? Y entran estas autoexcusas que lo único que van a lograr hacer en mí, en mi vida, es confundirme, corroer mi fe y hacer que cada vez que caminemos cometiendo error. Dice el Santo Padre, esta ceguera cómoda y autosuficiente, en donde todo termina pareciendo lícito, se puede presentar desde la calumnia, o sea, yo puedo hablar mal de otros, pero sentir que está bien, o sea, porque es justo estar hablando mal del otro, calumniándolo, porque como que se lo merece, y si en realidad es lo que estoy diciendo. Y uno lo toma como que es lícito. El egoísmo. Dice, y tantas formas sutiles, escuchen esto, porque en el camino de la santidad, esto, cuando te empiezan a mirar y a señalar como una especie de santita o de santito, o una especie de cristiano demasiado comprometido con su fe, la persona también eso puede ser una forma de engaño sutil. ¿Por qué? Porque ahí entra esta cuestión interior de autorreferencialidad. Cuando la persona ya empieza a dar ejemplos
de cosas que hay que hacer autorreferenciándose. O sea, a ver, si vamos a hablar de santidad, les voy a poner un ejemplo mío. Yo les voy a hablar de mí, de cómo es. Hay que tener muchísimo cuidado. Después el Santo Padre termina usando un ejemplo entre Salomón y David. Uno que acaba sus días en lo peor, y el otro, o sea, David, sí, el gran pecador, pero que sabe salir, sabe levantarse, sabe remontar ese estado de miseria. Y dice el Santo Padre, pone un ejemplo durísimo que lo recordamos todos, ¿no? Esta persona que es liberada y que estos espíritus, o que este espíritu se va al desierto, la casa queda limpia, o sea, el alma, el espíritu queda limpio, la persona se descuida, entonces este espíritu va al desierto, busca a otros 7 espíritus peores que él y los trae y dice, bueno, vamos a volver, volvamos allá a mi casa, en esa casa en donde ya total está limpia, y bueno, esa persona termina peor de como estaba. ¿Por qué? Porque se descuidó. Porque cayó en esta corrupción espiritual, en este atontamiento, en este adormecimiento, en este engaño, en donde todo parecía lícito, en esta anestesia espiritual que no está consciente de cómo de a poco se va metiendo en un pantano, porque esa es la, en parte, en mi imaginación, mientras voy hablando, se me presenta eso, ¿no? Es decir, es como una persona que va caminando y se va metiendo en arena movediza y llega a un punto en donde ya no se puede más mover, ya no es dueño inclusive de sus actos y se empieza a hundir, ¿no? Y ya cuando quiere salir es demasiado tarde. Demasiado tarde. Otro ejemplo que pone el Santo Padre, dificilísimo y durísimo, es el del perro que vuelve a su propio vómito. Esto lo habrán visto muchísimas veces aquellos que tengan perros como mascota, un perro que vomita, o sea, algo que le hizo mal, se va y tiempo después vuelve a comerse eso que acaba de vomitar. O sea, es algo, uno ve esa imagen y le repugna en el estómago. O sea, es algo horrible ver eso. Bueno, pero esa es la imagen justa de la corrupción espiritual. O sea, ese es el ejemplo real de la corrupción espiritual. ¿Y por qué? Y porque es esta nueva creación, esta nueva criatura que tuvo su encuentro vivo y personal con Jesús y que elige volver a la vida del hombre viejo, a la vida de la carne, a la vida del pecado, a la vida del mundo, cambia a este encuentro vivo y personal con este Jesús de la vida, cambia esa relación personal con ese Jesús Cristo vivo, resucitado, presente, lo cambia para ir al encuentro de aquel hombre viejo que vivía de pecado, vivía en el error. Mundo, carne, pecado y todo lo que trae ese tipo de experiencias. Bueno, estos son los 2 numerales que quería compartir con ustedes hoy, que nos traen esta realidad espiritual, ¿no? La de la corrupción. Esto que lo vivimos, bueno, tan hoy, tan de una manera social,
de una manera tan común ver a políticos, por ejemplo, ¿no? Haciendo cualquier cosa por un voto. O sea, contradiciendo su propio dicho o su propia propuesta electoral. Yo voy a ir en contra del aborto, y verlos 3, 4, 5 meses después proponiendo la ley del aborto o votando a favor del aborto, y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Si esta persona publicó panfletos, fue a canales televisivos, radiales, pintó toda una nación con grafitis, pancartas en donde decía vamos a ir en contra del aborto. ¿Y cómo puede ser que hoy, 3 meses después, 5 meses después, un año después, vote a favor del aborto y diga sí por... Bueno, eso es un claro ejemplo social de la corrupción, que nosotros podemos vivir y traspolarlo a una realidad que existe y que se da en el plano espiritual. Me quedo con estas dos imágenes que se me presentaban mientras hablaba con ustedes. Una imagen es la del terreno fangoso, pantanoso, en donde uno se mete y se empieza a hundir. Llega un punto en donde se hunde tanto que ya no puede salir. Y la otra imagen era esta de una persona que entra a un consultorio para hacerse una cirugía, una intervención quirúrgica, y le ponen esa anestesia local, y ya la persona deja de estar consciente de lo que está pasando, de lo que le están haciendo, y empieza a estar en ese estado de adormecimiento, de atontamiento, de ni siquiera saber, lo que está pasando. Ya no es consciente. Por eso, tener mucho cuidado aquellos que queremos alcanzar la santidad. Repito, y con esto cierro, no los canso más, guardaos de toda clase de mal, estad en vela, tened las lámparas encendidas y no entregarse al sueño. 4 citas de la palabra de Dios que son muy, muy, muy importantes para nuestros días, para aquellos que queremos alcanzar la santidad, caer en la cuenta de no dormirse, estar en vela, tener las lámparas encendidas y guardarnos de todo mal. Espero que te haya sido de utilidad. Llegamos a los 28 minutos, tratamos de cumplir esa media hora siempre a rajatabla. Te espero el próximo lunes para continuar con esto que es Quiero ser santo. Nos vemos.